de Gente B está hoy en el Club Atlético Palermo, en la calle Fitzroy. Hoy les vamos a mostrar una de nuestras actividades, tratando de conversar con los vecinos de este barrio de la ciudad de Buenos Aires, pero conversar de los temas que efectivamente le interesan a la gente en su vida cotidiana. Tiene que ver con la economía, con la inflación, con el precio del dólar, obviamente con el problema del precio del pan, pero lo queremos hacer desde la política. Los invitamos a que nos acompañen. Pienso que la Argentina tiene hoy una responsabilidad y una oportunidad al mismo tiempo, que es ingresar de manera protagónica en la agenda global, en la agenda mundial. Ingresar en esa agenda no es otra cosa que ingresar en la discusión sobre la soberanía o la seguridad alimentaria. La gran discusión que cruza hoy el mundo y la agenda global tiene que ver por sobre todas las cosas con cómo se garantiza a todas las personas el acceso a los alimentos y fundamentalmente cómo luchamos de la manera más eficaz para combatir la pobreza. Estos son sin duda los desafíos de la política, pero también es cierto que la Argentina viene desperdiciando las oportunidades que nos ofrece esta agenda mundial. Y nosotros creemos que esos son errores de la política. La Argentina es el 8º país del planeta por su extensión territorial. Sin embargo, el 80% de la población vive en el 1% del territorio. Y hay mucha gente que no tiene el acceso a la tierra para vivir o para trabajar. No tenemos resuelto un tema tan fundamental que es la articulación entre un proyecto industrial y un proyecto rural. ¿Cómo hacer de esta gran riqueza que la Argentina tiene como potencial principal, que es su tierra, su extensión territorial, para que realmente eso nos permita insertarnos en esa discusión mundial? No hay ninguna duda que cuando se plantean estos debates, estos desafíos, lo que la Argentina necesita garantizar para ingresar en ese debate es un marco institucional. Es un conjunto de reglas que hagan de la Argentina un país previsible, que hagan de los gobiernos argentinos gobiernos confiables. Y eso es lo que nos falta. Gobernabilidad para nosotros es gobernar bien. Gobernar bien es utilizar la política como herramienta de transformación y poner en la prioridad de la agenda la resolución de la situación de los sectores menos favorecidos. Eso es gobernabilidad para nosotros. Y también venimos planteando desde hace tiempo, atrás de este dicho que hay, que muchos repiten, que Argentina es un país de buena gente, que a eso le falta una palabra. Atrás de Argentina, país de buena gente, faltaría decir gobernando. Porque en realidad lo que la Argentina necesita es que la buena gente gobierne la Argentina. Yo celebro mucho la iniciativa de Margarita de poder hablar de economía y de política juntos. Y voy a decir por qué. Hace 9 años escribimos con otro economista que fue candidato a vicepresidente, Javier González Fraga, un libro que se llamaba Sin Atajos. Y en Sin Atajos, mientras algunos economistas decían que el crecimiento económico de Argentina se iba a mesetar en el año 2004-2005, nosotros decíamos que Argentina iba a seguir creciendo muy fuerte. Y no solo eso, sino que además teníamos las condiciones para no tener más crisis económicas. Nos habíamos limpiado de encima muchos problemas del pasado y teníamos suficiente aire como para poder encarar un proceso de crecimiento sin lo que siempre nos angustia a los argentinos, que es tener crisis. Pensar que de vez en cuando algo va a pasar y que vamos a otra vez retroceder unos casilleros como si fuera un juego repetido. Lamentablemente, llegamos al 2013, apenas menos de una década después de haber escrito ese trabajo, y otra vez estamos pensando en tener crisis. Y entonces cuando a nosotros como economistas nos hacen algunas preguntas, yo no puedo pensar que es la economía. Cuando estamos discutiendo los niveles de inflación que tenemos, cuando estamos discutiendo que tenemos 1, 2, 3 o 5 dólares distintos, cuando estamos mirando el dólar paralelo, cuando estamos viendo que otra vez vuelve a crecer la pobreza, o que la gente tiene miedo de perder el empleo, o que vuelve a crecer la indigencia, o que en tiempos donde el resto de los países sacan millones y millones de personas de la pobreza, nosotros volvemos a tener ese problema o volvemos a aumentar la desigualdad, no puedo menos que pensar que no es un problema económico, que es un problema político. Lo que nos tenemos que preguntar es, como sociedad, ¿cómo es que lleguemos a esta instancia? ¿Cómo es que permitimos que una persona intervenga en un montón de mercados porque tiene un cargo de secretario y rompa sistemáticamente todo,
al punto tal que nos tenemos que preguntar en la Argentina si comer pan o pastas es un lujo. Como economista siempre he tenido la sensación de que cuando las cosas salen mal, cuando las cosas salen bien, el crédito generalmente se lo lleva el político como corresponde, pero cuando las cosas salen mal, el débito o la cuenta en general se la lleva el economista. Todas las decisiones buenas y malas, si bien pueden haber estado influenciadas por algún economista, generalmente son decisiones, generalmente diría, en la inmensa mayoría de los casos, son decisiones políticas. Si el político no escucha o si está empecinado en objetivos que no necesariamente son los objetivos del país, la labor del economista se vuelve bastante complicada y en todo caso se puede volver irrelevante. En el caso argentino actual, de hecho, esta suerte de crisis o este sentimiento de crisis era totalmente inesperado. Muchas de los síntomas que vemos en estos días, los más evidentes, la inflación, el cepo y los accidentes, la falta de infraestructura que se revela en términos de accidentes, pero también el hecho de que no podamos hablar por teléfono en el celular porque ya no tenemos ancho de banda, en fin, una serie de cosas que uno percibe de manera inmediata son costos diferidos de decisiones de hace 4, 5, 6 años o 10 años. Uno podría tranquilamente retrotraer el problema del cepo a decisiones que se tomaron en el año 2006-2007. En el 2006 con un congelamiento de precios que nota con la inflación, en el 2007 con la intervención del INDEC. Podría uno tranquilamente pensar que las razones por las cuales nosotros tenemos el cepo están íntimamente ligadas a el hecho de que el gas no sale barato, porque digamos, puedo recorrer esta cadena, es un poco densa tal vez, pero uno puede pensar que los subsidios son los que efectivamente explican el déficit fiscal, el hecho de que el gobierno no tenga los suficientes pesos como para pagar sus gastos, que se financie con el Banco Central a través de inflación o a través de la emisión de papeles a una tasa muy baja, porque tiene que bajar la tasa para financiarse barato, y eso hace que el ahorrista enfrente una inflación del 25% y una tasa de depósitos del 15%, y huya del peso, porque depositar el 15% con inflación del 25% es básicamente perder 10% todos los años, y termine comprando dólares, y caigan las reservas, y venga el cepo. Entonces, en el origen están los subsidios al gas. Ahora, necesitamos políticos que tengan las bolas como para decirle a la gente que en realidad en el origen del cepo está el subsidio al gas. Y posiblemente lo que hay que hacer es invertir el esquema tradicional político, porque lo que va a haber que hacer es pagar costos inmediatos para tener un pago, un dividendo, un crecimiento sostenido en el mediano plazo. Que hay que invertir un poco las prioridades políticas. Ese es mi mensaje a los políticos. Como ustedes saben muy bien, la economía argentina tiene grandes heterogeneidades que se ven no solo en términos de la desigual distribución de los ingresos entre los sectores que se encuentran en la parte superior de la escala de ingresos en relación a los que se encuentran por debajo, sino también heterogeneidades en términos regionales. Y tenemos que tener una visión de mediano y de largo plazo. ¿Cuáles son dos cuestiones importantes a tener en cuenta en esta mirada que va más allá del corto plazo? Es, para mí, dos variables. Una tiene que ver con la inversión, la acumulación de capital de la Argentina. Y la segunda tiene que ver con el sector externo, básicamente la evolución de sus exportaciones, de sus ventas hacia el exterior. En la etapa post-colapso de la convertibilidad, hasta el 2008, las exportaciones argentinas crecieron mucho. Por un lado, porque los precios internacionales de los productos que la Argentina tenía para ofrecerle al mundo crecían, pero también crecían las cantidades, las toneladas vendidas al exterior. Y así vimos una evolución muy fuerte de las ventas al mercado mundial. Las exportaciones argentinas crecían casi 4% por año en términos de cantidades. Desde el 2008 y hasta el 2012, los últimos 4 años, las exportaciones crecen 0. Pero no hay que olvidarse que para resolver esos problemas de forma de fondo y no establecer parches o estrategias que sirven un día, para el otro día no sirven más, lo primero que uno tiene que tener claro es cuál es la visión de mediano y largo plazo. Es decir, primero mirar al final de la carrera y después la maratón y después mirar los primeros 100 metros y el sprint, digamos. Siempre se habla del mínimo no imponible de ganancias respecto de los asalariados, pero no se habla del mínimo no imponible de ganancias de otra cantidad, digamos, de gente, y del mínimo no imponible, por ejemplo, de la alocación de comercios. Y por otra parte, esa letra pequeña que está en todos los servicios que pagamos, es decir, ¿cuánto de lo que pagamos en la factura de gas es gas y cuánto es impuesto? Hoy es muy común escuchar a
casi toda, creo, la dirigencia política hablar, sobre todo el oficialismo, que la culpa de la inflación la tienen los empresarios o, bueno, a una ama de casa que va al supermercado, o la culpa es las grandes cadenas de supermercados. Me gustaría saber ustedes qué piensan, o sea, cuál sería una política positiva bueno, para poder corregir justamente esta situación, si es que realmente existe y es un 100% culpa de este empresario, de las grandes cadenas de algún supermercado que bueno, se dedica a generar una inflación de manera maliciosa. ¿Cómo se pasa sin dolor a tomar las medidas restrictivas que conviene hacer? El tema de ganancias, muy brevemente, o sea, la discusión de ganancias en general confunde dos temas. Uno que tiene que ver con la discusión sobre si el salario es ganancia, que es una cuestión conceptual, teórica, sobre la cual podemos o no disentir. Digamos, hay algún nivel en donde el salario no deja de ser ganancia. Por ejemplo, el director general, el gerente de una corporación que gana $1 millón, parte de ese millón debe ser ganancia, por lo menos debería ser tasable. Pero ¿dónde ponemos ese límite? Es algo que en principio se puede discutir, y una vez que se discute, se tiene que respetar. Y respetar implica justamente pasar al segundo tema que está en discusión, que es el de la actualización, porque lo que está detrás de toda esta discusión de ganancias no es tanto qué tipo de salario, qué parte del salario tasamos o qué parte del ingreso tasamos, sino fundamentalmente cómo hacemos para actualizarlo de manera tal que con la inflación no terminemos pagando ganancias todos, hasta mi empleada doméstica. Entonces, me parece que por ahí viene un poco la parte más práctica de tu pregunta, que es que efectivamente uno tiene que decidir un nivel en términos de salario, un nivel en términos de canasta, un nivel real, y después tenemos que actualizarlo, o sea, tenemos que bajar la inflación o en todo caso, si no, actualizar ese nivel de mínimo no imponible de manera de hacerlo consistente con el nivel originalmente elegido, porque si no vamos a estar bajando artificialmente el nivel, cobrando ganancia a todo el mundo. Y esa discusión tiene que ver fundamentalmente con el ajuste por inflación, tiene que ver con reconocer la inflación y ajustar ese mínimo no imponible de acuerdo a la inflación genuina y no a la inflación del INDEC. En Argentina la inflación yo creo que no la genera ni el empresario ni el asalariado. Lo que hacen estos dos actores es básicamente correr detrás de una inflación que está suelta sin que nadie le ponga un ancla. Entonces cuando uno tiene que sentarse a negociar o a pensar cómo marcar los precios, dice, bueno, ¿cuánto va a ser la inflación futura? Va a ser más o menos como el año pasado. Si el año pasado fue 25, este año será 25, me cubro con más o menos 2% porque no sea cosa de que se dispare y quede en offside. Y así es como vamos gateando hacia niveles de inflación que se acercan peligrosamente al 30% y que de hecho, si se ponen a pensar, es más alto porque el 20-30% del IPC, del índice de precios, está artificialmente pisado por el gobierno a través de los subsidios, con lo cual la inflación real en Argentina es más que el 25, posiblemente sea el 30%. Pero la razón tiene que ver con esta inercia inflacionaria y con el hecho de que nadie la menciona. Nadie menciona la inflación ni me dice cuánto va a ser la inflación el año que viene. Nadie en el gobierno me dice cuánto va a ser la inflación el año que viene. Entonces, cuando yo negocio o cuando trato de planificar mis inversiones o poner un precio, tengo que adivinar. Y como no tengo mucha idea de cuánto va a ser, lo que hago es usar la inflación pasada como una suerte de índice. Por eso es tan fácil bajar la inflación en Argentina. Porque si la inflación es básicamente la indexación a la inflación pasada, lo único que necesitamos es un programa monetario, un gobierno que comunique y una negociación que haga que, en vez de coordinar todos alrededor del 25, coordinemos todos alrededor del 15. El tema del déficit fiscal, por ejemplo, que está detrás de la inflación, también se puede resolver con un costo, y ahí sí la respuesta es intermedia, limitado. Y tiene que ver fundamentalmente con cómo salimos del muerto, del esqueleto que vamos a ligar de los subsidios. O sea, está claro que no podemos eliminar todos los subsidios. La gente no tiene idea por ahí de cuánto implicaría, aunque debería tenerlo, porque en la factura dice cuánto estaría pagando si no tiene subsidios, pero es muchas veces lo que está pagando ahora. Eso es imposible de hacer políticamente. Todo eso hay esquemas, se ha discutido, digo, no es nada nuevo. El gobierno intentó hacerlo, de hecho. ¿Sí? Por más que eventualmente cuando alguien lo haga va a decir que ese gobierno es ajustador, obviamente la chicana es inevitable, pero el gobierno intentó hacerlo no una sino dos veces. La primera vez la paró la justicia con amparos, porque la gente en general aprueba la quita de subsidios, pero en particular no. Y la segunda vez creo que simplemente no se animaron porque vieron que la economía estaba cayendo, pero si ustedes se acuerdan, después de la elección, al mes después de la elección del 54%, anunciaron la quita de subsidios que nunca concretaron. Entonces, se puede hacer, esa mitad de camino. No es completamente gratis, pero tampoco es el ajuste draconiano que uno imagina en el caso de una crisis. A mí me gustaría decir algo más respecto al tema impuestos. Yo creo que una de las cuestiones que uno debe tener en cuenta es que en la última década hubo un aumento extraordinario de la recaudación en relación a la producción en el caso argentino. Para que tengan una idea,
Desde el 2003 hasta ahora, la recaudación aumentó casi 11 puntos del producto. Esto es, para tener una noción más clara, más de 40.000 millones de dólares de aumento de la recaudación de impuestos en los últimos años. Ahora, ese salto extraordinario en la recaudación no parece haberse verificado en términos de la evolución de los servicios sociales, porque uno no ve ese aumento en los ingresos reflejados en la calidad de la educación, en la seguridad, en la salud, y me parece que ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué está pasando. En el 2000, el 3,4% de los asalariados pagaba impuestos a las ganancias. Hoy es el 25%. Solamente porque suben los salarios siguiendo la inflación y yo no ajusto dónde corto y empiezo a pagar impuestos a las ganancias. Y como además el impuesto a la ganancia funciona con tramos, si yo subo mi salario solo porque suben los precios, no solo me alcanza el impuesto a la ganancia, sino que cada vez pago más. El que ganaba un mínimo no imponible y medio en el año 2000 pagaba 10%, hoy paga 18%. Entonces, eso pasa con todo. Lo que quiere decir que el problema es la inflación. Y hay un tema adicional que es ¿qué consideramos ganancias? Ahora yo vi el otro día un candidato rival de Margarita en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, diciendo hay que grabar la renta financiera. Bueno, la primera entrevista que yo di como ministro, no desde afuera, porque Sergio Massa estuvo mucho tiempo ahí adentro. Yo tuve 5 meses. La primera entrevista que di como ministro a página 12 fue hay que grabar la renta financiera. ¿Por qué digo esto? Porque uno se levanta, trabaja y después tiene que pagar impuestos a la ganancia y se lo descuentan de salario. Y si yo vendí una mega empresa, como otro candidato rival de Margarita en la provincia de Buenos Aires, por 400 millones de dólares, no pagué un solo peso de impuesto a la ganancia. Y si lo invierto en activos financieros, no pago un solo peso de impuesto a la ganancia. Vivo de renta y no pago impuesto a la ganancia. Entonces, todo el sistema tributario hay que recalibrarlo porque como Argentina vivió de crisis en crisis, está todo trastocado y no tenemos un sistema que esté orientado a generar el país de largo plazo que Margarita, Alejandro, Adrián y Eduardo recién decían, hay que pensar un poco más lejos. Tenemos un sistema tributario de parches. Entonces, todas esas cuestiones hay que atacarlas. La primera es reconocer que hay inflación, porque la inflación es, hoy por hoy, la madre de los problemas. La inflación es, obviamente, ¿por qué tenemos un cepo al dólar? Porque subió la inflación, el dólar subió desde el año 2004 hasta la fecha más o menos 8% por año. ¿Alguien conoce algo que subió menos que 8% por año? Nada, entonces el dólar se puso barato. Cuando el dólar se puso barato salimos a comprarlo, cuando salimos a comprarlo caía en la reserva, entonces nos dijeron no lo pueden comprar más. Entonces el problema del cepo, de los 2 dólares, de la caída del mercado de la construcción, es la inflación. Los subsidios eran en el año 2003 1.500 millones de pesos, en el año 2007 15.000 millones de pesos, este año son 125.000 millones de pesos. Y no es la asignación universal por hijo, eso es 7 veces la asignación universal por hijo. Mi pregunta viene referida al tema IVA. ¿Cuál es la razón por la que Argentina paga 21% de IVA comparándolo con cualquier otra economía más o menos central? La otra es, sobre la falacia de la carga tributaria, que bueno, un poco ya creo que se habló, en realidad la carga tributaria en Argentina es gigantesca, es una de las más altas. Sobre el tema IVA, es como dice Eduardo, digamos, fue la facilidad para cobrarlo lo que llevó a utilizarlo en otra época, pero lo cierto es que la Argentina todavía puede avanzar en otros impuestos de carga directa y lo que mencionábamos recién sobre algunas reformas que se pueden plantear hacia adelante. La Argentina recauda muy poco, por ejemplo, en impuestos a las ganancias a las sociedades anónimas y mucho menos recauda en términos de impuestos a las ganancias a las personas, digamos, ¿no? a los grandes ingresos. En comparación internacional. Entonces, esos impuestos directos tienen que ir sustituyendo de algún modo otros impuestos directos. Otros impuestos, por ejemplo, la cuestión de la tasa del IVA. Pero también hay otros impuestos que fueron establecidos en términos de emergencia y que aún hoy siguen vigentes. Por ejemplo, uno que ustedes conocen muy bien, el impuesto de los créditos y débitos bancarios, el impuesto al cheque. Ese es un impuesto que genera mucha distorsión porque genera problemas en términos de la bancarización de la economía, del registro en blanco, y que fue creado en una emergencia en un momento y que
se mantuvo hasta el día de hoy y cuya tasa fue aumentando con el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en términos de la reforma tributaria, que es donde también el Congreso tiene mucho para hacer, la Argentina necesita mucho trabajo todavía. Respecto al tema de la inversión, coincido, digamos, es la inversión en infraestructura energética. Esas son inversiones, como decíamos al comienzo, que llevan muchos años, que no se hacen o sea, establecer una base de producción nuclear, hidroeléctrica, cualquier tipo de represa que uno pueda plantear, lleva muchos años y no se resuelve de un día para el otro. Ahora bien, eso no quiere decir que un día no haya que empezar, y el problema que tenemos hoy es que no están puestos los incentivos de forma tal que los inversores tomen la decisión de colocar sus fondos en ese sentido. Como ya creo que todas las preguntas de economía fueron contestadas, me voy a referir a las políticas y después que Margarita cierre. Pero primero, las PASO y unen en la capital federal. Nosotros no estamos eligiendo ahora, el 11 de agosto, diputados, estamos eligiendo candidatos. ¿Sí? Entonces, hay 4 listas para que ustedes decidan qué candidatos quieren que lleve el espacio, independientemente de si en octubre van a votar este espacio u otro espacio. Y a la pregunta de cómo sigue al día siguiente, la respuesta es, al día siguiente sigue exactamente como lo eligió la gente. ¿Sí? Porque mientras hace poco lo escuché a Filmus diciendo, en un stand usan el método de las PASO porque no pueden decidir cuál es. No, mentira, usamos el método de las PASO porque queremos que ustedes decidan quiénes son. Ahora, voy a un tema más profundo, que es el tema de los partidos políticos. Un partido político es un espacio que tiene una cosmovisión, tiene una manera de entender al mundo y de entender a la sociedad. A partir de eso genera una plataforma y en ese conjunto de gente que piensa similar surgen cuadros políticos y cuadros técnicos. Y como decía Eduardo al principio, cuando la propuesta de ese espacio es la que la sociedad elige, la sociedad lleva a alguien de ese espacio al poder y ese no puede hacer cualquier cosa, porque está sujeto por las propias reglas de su espacio que quiere seguir proponiendo modificar la realidad de acuerdo a su plataforma. Entonces, no puede hacer cualquier cosa. Cuando los partidos políticos se rompen, son nada más que un grupo de gerentes territoriales que salen a cazar candidatos mediáticos o que den bien en las encuestas y que después son los dueños de todo. No tienen sujeción a nada, porque me llevan adelante, gano yo y yo soy el dueño de todo. ¿Qué es lo que explica por qué el peronismo puede tener candidatos tan disímiles como Menem, Kirchner, Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner? Digo, ¿por qué? Porque el que gana es dueño de todo. Eso es lo que nos hace ser muy volátiles. ¿Cuál es el primer costo que una sociedad acepta pagar para tener otro futuro? Una regla. Una regla es me sujeto hoy a no hacer cualquier cosa que se me canta, porque creo que en la interacción, si yo me sujeto y Margarita se sujeta, y Alejandro se sujeta, y Edran se sujeta, y Eduardo se sujeta, y todos nos sujetamos, vamos a estar mucho mejor. Pero tengo que aceptar que tengo que pagar un costo, que es sujetarme, y mañana voy a estar mejor. Entonces, para eso hay que empezar a pensar más en el largo plazo. Para eso hay que ir a dar batallas, independientemente de si son las batallas que uno va a ganar. Hay que dar las batallas porque vale la pena darlas. A mí los candidatos que no se animan a perder por una idea, no me gustan. Porque ¿qué tienen para proponer la sociedad? Si gano voy, si no gano no voy, que si no ganás no pensás. Es muy extraño. Entonces me parece que estas son las batallas que hay que dar, y para eso no es solo de los partidos, porque los políticos no son una clase de marcianos que vinieron, nos lavaron el cerebro. Somos nosotros, somos nuestro reflejo. Y entonces hay un momento en que todos nosotros nos tenemos que poner a pensar cuáles son los pequeños costos, por ahora digamos pequeños porque tenemos que generar confianza, que estamos dispuestos a pagar para construir un futuro mejor. Y el día que nos interpelemos de este lado de la mesa y de ese lado de la mesa, todos diciendo, estoy dispuesto a hacer este esfuerzo para construir algo entre todos mejor, estoy dispuesto a esto. Lo primero es que respetemos todas las reglas, lo segundo es que nos animemos cada vez más a pagar ese costo, a hacer ese esfuerzo para tener un largo plazo distinto. Y obviamente no hace falta decirlo, la primera regla que hay que respetar todos es la regla máxima, que es la Constitución. Creo que la pregunta vinculada con los partidos políticos y adhiriendo totalmente a esto último que planteaba Martín es el gran desafío. Es el desafío con el que nosotros venimos, con el que salimos a un barrio, con el que asumimos un proceso electoral que no es simplemente salir a promocionar candidatos. Nosotros creemos sin duda
que antes que nada para crear las condiciones que permitan todo lo que hemos hablado en materia económica, para que permitan a la Argentina encontrar un modelo de desarrollo, no solo económico, sino social, humano, sustentable, se necesita sin ninguna duda fortalecer la democracia, y la democracia se fortalece a través de un sistema de partidos políticos. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es que los partidos políticos no vuelvan a ser hoy en nuestro tiempo aquello que fue en el origen, que fueron en el origen de esta crisis de representación, de credibilidad y de confianza de la que no hemos salido, que tiene que ver con convertir a los partidos políticos en meras maquinarias electorales, puestas al servicio solamente de la promoción de candidaturas de aquellos que llegan a ocupar los cargos para los que se postulan o sus partidos los postulan, y ahí no tienen ningún problema en traicionar aquellas cosas que prometieron durante los procesos electorales. El cambio de cultura política, la reconstrucción moral de una base de principios que nos permita mirar hacia el futuro y a largo plazo, la recuperación del acceso a la educación de calidad y al trabajo en condiciones de dignidad, forman parte de nuestra identidad como nación. Ahora, esas son cosas que dependen fundamentalmente de la decisión de una sociedad que hoy más que nunca tiene que pararse sobre su propia dignidad, tiene que pararse para frenar los atropellos, porque la verdad no es que se llevan puesta la justicia, nos llevan puestos a nosotros en nuestra cultura de valores, y eso es lo que tenemos que defender. Los procesos son los grandes desafíos que le ofrecen a la sociedad para que la sociedad tome la decisión fundamental hoy en este tiempo, que es cambiar, que es empezar a recuperar una vida con tranquilidad, una vida con certezas, en definitiva una vida con dignidad que nos permita por sobre todas las cosas mirar el futuro, no solo nuestro, sino el que somos capaces de dejar. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde. Muchas gracias.